¿Qué horrores enfrentaron las mujeres esclavizadas en el Imperio Otomano? ¿Y cómo un sistema tan cruel fue aceptado como normal durante siglos? Durante más de 6 siglos, el Imperio Otomano dominó vastos territorios, dejando un legado de conquistas, arquitectura deslumbrante y un poder que asombró al mundo. Pero tras esa fachada de grandeza, se escondía una realidad aterradora. Un sistema institucionalizado que convirtió a mujeres y niñas en mercancías, despojándolas de su humanidad de manera metódica y legal. Hoy, desentrañaremos las prácticas que definieron la vida de millones de mujeres esclavizadas, basándonos en registros históricos, testimonios de la época y evidencia arqueológica reciente. No son historias aisladas, sino un pilar fundamental de la maquinaria imperial otomana. Prepárate para un viaje al lado más oscuro de la historia, donde la verdad es incómoda, pero necesaria. Si quieres conocer la realidad detrás de estas prácticas, y no dejar que estas historias queden en el olvido, demuestra tu compromiso con la verdad y suscríbete ahora. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad? Empecemos con la magnitud de este sistema. En el siglo XVI, en Constantinopla, el corazón del Imperio Otomano, aproximadamente el 20% de la población estaba compuesta por esclavos. Pero aquí está lo que hace que esta cifra sea particularmente escalofriante. La gran mayoría de estos esclavos eran mujeres y niñas. No estamos hablando de un comercio marginal o clandestino. Esto era una industria a gran escala, un sistema económico construido sobre la explotación sistemática de mujeres. En Estambul, el mercado de esclavas, conocido como Abred Pazaru, operaba abiertamente desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. Piénsalo por un momento. Este mercado no era un vestigio de tiempos antiguos. Funcionaba mientras el mundo presenciaba la revolución industrial en Europa y la guerra civil en América. Cuando el mundo supuestamente se volvía más civilizado, el Imperio Otomano no solo toleraba este comercio, sino que lo regulaba, lo grababa y creaba marcos legales elaborados para gobernar la propiedad y el uso de seres humanos. Los registros otomanos muestran una burocracia tan sofisticada como cualquier sistema administrativo moderno, con documentos detallados de compras, precios y clasificaciones raciales que determinaban el valor de mercado de una mujer. Las mujeres y niñas eran capturadas a través de campañas militares organizadas específicamente para la adquisición de esclavos. Estas campañas no provenían de un solo lugar, sino de regiones tan diversas como el Cáucaso, Europa del Este, Europa del Sur, Europa Central, el Mediterráneo Occidental y África. Pero llamarlos fuentes es engañoso. No eran rutas comerciales de especias o seda. Eran incursiones coordinadas contra poblaciones civiles, donde la violencia sexual era un preludio rutinario a la esclavitud. Durante las grandes conquistas, el patrón era siempre el mismo. Los relatos de la época describen cómo las tropas otomanas asaltaban sistemáticamente a las mujeres antes de esclavizarlas. La caída de Constantinopla en 1453 ofrece un vistazo a este horror. El cronista Georges Frances documentó cómo hombres y mujeres fueron violados dentro de la misma Hagia Sofía. Los monasterios eran objetivos específicos, con monjas llevadas a barcos donde eran asaltadas por soldados otomanos antes de ser vendidas en subastas por todo el imperio. La guerra psicológica era deliberada. Algunas mujeres preferían la muerte antes que la esclavitud, arrojándose a pozos o quitándose la vida para evitar lo que les esperaba. Pero la mayoría no tenía opción. Los niños eran arrancados de sus madres, las jóvenes eran brutalizadas hasta la muerte, y sus cuerpos abandonados en caminos como advertencia para otras comunidades sobre el costo de la resistencia. El imperio creó jerarquías raciales elaboradas que determinaban el destino y el valor de mercado de una mujer. Aunque oficialmente se decía que no había distinciones raciales entre los esclavos, la realidad era muy diferente. Las mujeres blancas, especialmente de Europa del Este y el Cáucaso, ocupaban el rango más alto y alcanzaban los precios más elevados, seguidas por las mujeres de Etiopía, mientras que las mujeres africanas negras eran relegadas al escalón más bajo. Esta clasificación no era solo una cuestión de preferencia estética.
Era un sistema deliberado que determinaba las condiciones de vida, el tipo de explotación y el destino final de una mujer. Los registros muestran que las niñas africanas, compradas tanto para trabajo doméstico como para uso sexual, se vendían por entre 1.500 y 2.500 kurus. Las niñas blancas, destinadas al servicio doméstico, costaban alrededor de 3.000 kurus, pero los precios podían superar los 6.000 kurus si eran seleccionadas como concubinas. En casos documentados, algunas mujeres se vendían por hasta 808.000 kurus, sumas equivalentes a fortunas colosales. Estos no eran números arbitrarios. Reflejaban un análisis de mercado cuidadoso basado en la oferta, la demanda y el propósito específico para el que se compraban estas mujeres. Las niñas sirias, con ojos oscuros y piel marrón clara, ocupaban un rango intermedio, alcanzando precios de hasta 30 libras esterlinas. Las niñas nubias, consideradas menos deseables, se vendían por hasta 20 libras esterlinas. El imperio había creado un catálogo detallado de seres humanos basado en su utilidad sexual y doméstica. Los comerciantes que facilitaban este comercio operaban dentro de una jerarquía profesional sofisticada. Aquellos que comerciaban con esclavas blancas disfrutaban de un estatus social más alto, se unían a gremios de comerciantes prestigiosos y atendían a clientes adinerados. El sistema incentivaba la especialización en el tráfico humano al recompensar a quienes manejaban las mercancías humanas más valiosas. Pero el verdadero horror comenzaba después de la compra. Las esclavas existían en un vacío legal, donde la explotación sexual no podía ser castigada. Un hombre musulmán podía tener relaciones sexuales con cualquier esclava que poseyera, aunque no con las esclavas de su esposa, lo que creaba una distinción legal extraña, que trataba a las mujeres como propiedad sexual, para ser compartida o retenida, según los arreglos de propiedad. Los hijos nacidos de estas relaciones forzadas eran considerados legítimos si el dueño los reconocía. Esta política alentaba la violación sistemática al proporcionar beneficios legales y sociales a los perpetradores. Las mujeres no tenían control sobre sus cuerpos, sus decisiones reproductivas o el destino de sus hijos. Podían pasar de ser sirvientas domésticas a prostitutas por capricho de sus dueños, ser vendidas para uso sexual temporal, o ser exhibidas desnudas en los mercados para la inspección de los clientes. Los estudiosos religiosos emitían fatwas declarando que, bajo ciertas circunstancias, los dueños podían matar a sus esclavos sin temor a castigos en el más allá. Esto no era teología abstracta. Era una guía práctica para una sociedad que había normalizado completamente la posesión y eliminación de seres humanos. El caso de las mujeres circasianas ilustra cómo los eventos internacionales alimentaban esta explotación sistemática. Tras la expulsión rusa de los circasianos en la década de 1850, miles de mujeres que buscaban refugio con los otomanos terminaron esclavizadas. La escala fue tal que los observadores británicos notaron que la carne humana blanca nunca había sido tan barata, con mujeres que antes valían 100 libras esterlinas ahora vendidas por tan solo 5 libras. Estas no eran víctimas al azar. Eran parte de un sistema calculado que convertía la desesperación humana en ganancias imperiales, transformando a las refugiadas en mercancías para la gratificación sexual de las élites otomanas. El imperio había creado una máquina para la destrucción sistemática de la dignidad humana y operaba con una precisión burocrática que duró siglos. Si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa. Los gritos resonaban en los pasillos de mármol. Niñas pequeñas desaparecían tras puertas cerradas, y el imperio lo llamaba civilización. Dentro de los harenes del imperio otomano, un infierno se disfrazaba de lujo. Tras muros decorados con piedras preciosas y tapices de seda, miles de mujeres vivían en condiciones que horrorizarían a cualquier audiencia moderna. La imagen popular de los harenes como espacios llenos de concubinas mimadas no tiene nada que ver con la realidad documentada en los registros otomanos y los testimonios de sobrevivientes. El harem imperial, por ejemplo, albergaba entre 100 y más de 1000 mujeres en cualquier momento durante los siglos XVI y XVII. Pero aquí está lo que las historias romantizadas nunca mencionan. La gran mayoría de estas mujeres nunca verían al sultán. Existían como muebles humanos,
manteniendo las operaciones diarias de un sistema diseñado para satisfacer los apetitos sexuales del poder imperial. Las condiciones de vida eran deliberadamente duras. Las habitaciones eran estrechas, insalubres y diseñadas para quebrar el espíritu en lugar de brindar comodidad. Las mujeres tenían prohibido salir del harén bajo cualquier circunstancia. Los visitantes masculinos, excepto el jefe del hogar, tenían vetada la entrada. Esto creaba una prisión disfrazada de palacio, donde las mujeres pasaban toda su vida en un aislamiento forzado del mundo exterior. La jerarquía dentro de estos muros era brutal e implacable. Las nuevas llegadas, a menudo niñas de tan solo 6 o 7 años, eran despojadas inmediatamente de sus identidades. Recibían nuevos nombres, nuevas religiones y nuevos propósitos determinados enteramente por sus dueños. Aquellas consideradas excepcionalmente bellas enfrentaban un entrenamiento especializado que las preparaba para el servicio sexual. Aprendían a bailar danza del vientre, recitar poesía, tocar instrumentos musicales y dominar lo que los documentos otomanos llamaban eufemísticamente artes eróticas. Pero este entrenamiento tenía un propósito siniestro. No era educación ni enriquecimiento cultural. Era un condicionamiento sistemático diseñado para transformar a niñas traumatizadas en instrumentos pulidos de placer masculino. Las niñas practicaban estas habilidades bajo la supervisión de mujeres esclavas mayores que habían sobrevivido al mismo proceso, creando un ciclo interminable donde las víctimas se convertían en cómplices de su propia opresión. La rutina diaria en los harenes revela la tortura psicológica incrustada en cada aspecto de la vida de estas mujeres. Se les exigía mantener una preparación constante para el servicio sexual, mientras competían desesperadamente con cientos de otras mujeres por la atención que podría elevar su estatus. Esta competencia era fomentada deliberadamente por el diseño del sistema. Las mujeres eran enfrentadas entre sí en exhibiciones elaboradas destinadas a entretener a sus amos mientras destruían cualquier posibilidad de solidaridad entre ellas. El aspecto más desgarrador era cómo el sistema corrompía las relaciones humanas naturales. Las mujeres que podrían haber formado amistades se veían obligadas a considerarse mutuamente como obstáculos para la supervivencia. Tenían que observar cómo sus compañeras eran seleccionadas para el uso sexual, sabiendo que su propio turno llegaría. Algunas eran elegidas para participar en encuentros grupales, forzadas a asistir en la explotación mutua mientras mantenían fachadas de participación voluntaria. Aquellas que no complacían o que envejecían más allá de su utilidad percibida, enfrentaban destinos a menudo peores que la muerte. Podían ser vendidas a burdeles, abandonadas en las calles o simplemente asesinadas para dar paso a reemplazos más jóvenes. El imperio no mantenía ningún sistema de apoyo para las mujeres que habían pasado su juventud sirviendo al placer imperial. Eran mercancías desechables con fechas de vencimiento determinadas por el deseo masculino. El impacto psicológico de este sistema se extendía mucho más allá de los harenes. Las mujeres que lograban obtener la libertad llevaban cicatrices invisibles que moldeaban cada aspecto de sus vidas restantes. Luchaban por formar relaciones saludables, confiar en otros seres humanos o creer en su propio valor más allá de su utilidad sexual. Muchas desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como trastornos de trauma severos, convirtiéndose en fantasmas vivientes que habían aprendido a sobrevivir desconectándose completamente de su propia humanidad. Los códigos legales del imperio proporcionaban protecciones elaboradas para las mujeres musulmanas libres, mientras creaban regulaciones detalladas para la explotación de las esclavizadas. Una mujer libre que fuera asaltada sexualmente podía buscar justicia en los tribunales. Pero las mujeres esclavizadas existían completamente fuera de este marco legal. No tenían recursos, protección ni esperanza de remedio legal por los abusos que sufrían. Este sistema dual no era un descuido. Estaba cuidadosamente diseñado para reforzar las jerarquías sociales a través del control sexual. Al proteger a algunas mujeres mientras abandonaban a otras, el imperio creaba una demostración clara del valor de la libertad y las consecuencias de la esclavitud. Las mujeres libres entendían que su estatus protegido dependía de mantener el sistema que brutalizaba a sus hermanas esclavizadas.
Los estudiosos islámicos producían tratados detallados explicando cómo el uso sexual de mujeres esclavizadas servía a propósitos divinos. Argumentaban que esclavizar a mujeres infieles era un deber religioso, que usar sus cuerpos era una recompensa para los fieles, y que resistirse a estas prácticas equivalía a una rebelión contra Dios mismo. Este marco teológico no era meramente académico, moldeaba la realidad diaria de millones de mujeres en todo el imperio. Las autoridades religiosas bendecían los mercados de esclavos, santificaban la explotación sexual y proporcionaban cobertura espiritual para la brutalización sistemática. Crearon un universo moral paralelo, donde la violación se convertía en justicia y la esclavitud en salvación. El comercio internacional de esclavos que alimentaba este sistema operaba con la eficiencia de una corporación moderna. Los comerciantes otomanos mantenían catálogos detallados que describían a las mujeres por edad, apariencia, experiencia sexual y entrenamiento especializado. Ofrecían garantías que aseguraban virginidad, fertilidad y docilidad. El servicio al cliente incluía períodos de prueba y políticas de devolución para compras insatisfactorias. La logística era asombrosa. Barcos diseñados específicamente para carga humana transportaban a miles de mujeres a través del Mediterráneo y el Mar Negro. Caravanas las llevaban por tierra a través de rutas de tráfico establecidas que conectaban África, Europa del Este y el Cáucaso con los mercados otomanos. El imperio había creado una infraestructura dedicada a la mercantilización sistemática de la sexualidad femenina. Los documentos que sobreviven proporcionan una visión inquietante de cómo operaba este comercio. Los comerciantes llevaban registros meticulosos de su inventario, rastreando a las mujeres como si fueran ganado. Anotaban descripciones físicas, experiencia sexual, idiomas hablados y habilidades especiales. Estos documentos existen hoy en los archivos otomanos, proporcionando evidencia innegable de una explotación sistemática que continuó durante siglos. La expansión del imperio estaba impulsada, en parte, por la demanda insaciable de nuevas mujeres. Las campañas militares se planificaban no solo para ganancias territoriales, sino también para la adquisición humana. Los comandantes calculaban cuántas mujeres podían esperar capturar en cada conquista, incorporando el tráfico humano en su planificación estratégica. Las subastas, los gritos de los niños, las lágrimas de las madres destrozadas. Estos no eran tragedias aisladas esparcidas por la historia. Eran mañanas de martes en el Imperio Otomano, donde la destrucción sistemática de las vidas de las mujeres se había vuelto tan rutinaria como recaudar impuestos o mantener caminos. Las redes de tráfico que alimentaban los mercados de esclavos otomanos operaban con una precisión que haría envidiar a las organizaciones criminales modernas. No eran saqueadores oportunistas que capturaban a quien encontraran. Eran sistemas de adquisición sofisticados diseñados para recolectar tipos específicos de mujeres para propósitos predeterminados. Los tártaros de Crimea perfeccionaron el arte de la caza humana, realizando incursiones anuales en territorios polacos, rusos y ucranianos. Llamaban a esto la temporada de cosecha, sincronizando sus ataques con los ciclos agrícolas cuando los hombres estaban trabajando en campos lejanos, dejando a mujeres y niños vulnerables en sus aldeas. Los asaltantes se movían con precisión militar, rodeando los asentamientos antes del amanecer y separando sistemáticamente a sus cautivos por edad, apariencia y valor percibido. Las niñas de entre 10 y 15 años alcanzaban precios premium porque podían ser entrenadas desde la infancia para aceptar su destino. Las mujeres en sus 20 años eran valoradas por su uso sexual inmediato y su potencial reproductivo. Las mayores de 30 enfrentaban el trato más duro, a menudo trabajadas hasta la muerte en el servicio doméstico o vendidas a burdeles donde su supervivencia se medía en meses en lugar de años. El viaje al mercado se convertía en una forma de tortura por sí mismo. Las mujeres eran encadenadas en largas filas llamadas cofles, forzadas a caminar cientos de millas a través de terrenos hostiles. Las que colapsaban eran abandonadas para morir. Las que resistían eran golpeadas hasta quedar inconscientes y arrastradas por las sobrevivientes. Las mujeres embarazadas que daban a luz durante la marcha veían a sus bebés asesinados inmediatamente.
sus cuerpos abandonados para los carroñeros, mientras las madres eran obligadas a seguir caminando con cadenas cortando sus heridas infectadas. El condicionamiento psicológico comenzaba durante el transporte. Separaban deliberadamente a las madres de sus hijas, a las hermanas entre sí, destruyendo los lazos familiares que podrían proporcionar apoyo emocional. Asignaban nuevos nombres en idiomas que las mujeres no entendían. Prohibían el uso de sus lenguas nativas y castigaban cualquier muestra de duelo o resistencia. Para cuando llegaban a los mercados otomanos, muchas mujeres se habían retraído tanto en un estado de shock psicológico que parecían dóciles ante los compradores potenciales. Los mercados en sí mismos eran teatros de deshumanización sistemática. Las mujeres eran desnudadas y examinadas como ganado, sus cuerpos explorados e inspeccionados por extraños que discutían su potencial sexual en términos clínicos. Los compradores revisaban los dientes para determinar la edad, examinaban los senos en busca de signos de fertilidad y probaban los reflejos para asegurarse de que sus compras no fueran mercancías dañadas. Los exámenes de virginidad se realizaban públicamente, con oficiales médicos certificando la integridad del himen para justificar precios más altos. El Estado otomano grababa cada aspecto de estas transacciones. Los oficiales cobraban tarifas por los puestos del mercado, los servicios de inspección, los permisos de transporte y las transferencias de propiedad. Mantenían registros detallados que rastreaban el origen de cada mujer, el precio de compra y los cambios posteriores de propiedad. La burocracia del tráfico humano generaba ingresos sustanciales para las arcas imperiales mientras creaba rastros de papel que documentaban siglos de explotación sistemática. Pero el verdadero horror comenzaba después de la compra. La transición de ser humano libre a propiedad sexual ocurría con una eficiencia burocrática que reducía a las mujeres a ítems de inventario en los libros de contabilidad de los hogares. Los nuevos dueños recibían documentación oficial que listaba sus adquisiciones humanas junto con muebles, ganado y otras posesiones. Estos certificados incluían descripciones detalladas de los atributos físicos de cada mujer, su experiencia sexual y su uso previsto. El Imperio Otomano colapsó en 1922, pero su legado de explotación sistemática resuena a través de generaciones. Estas no eran barbaridades antiguas de un mundo olvidado. Eran políticas institucionales que moldearon 3 continentes e influyeron en millones de vidas. Los archivos permanecen, la evidencia sobrevive y las historias exigen ser recordadas. Las campañas militares otomanas no solo buscaban territorio, sino también mujeres. Los comandantes calculaban cuántas mujeres podían capturar en cada conquista, integrando el tráfico humano en su planificación estratégica. Las mujeres capturadas no eran solo botín de guerra, eran un recurso económico vital. Los mercados de esclavos en Estambul, Esmirna y otras ciudades importantes estaban diseñados para maximizar la eficiencia de este comercio. Los comerciantes mantenían catálogos que clasificaban a las mujeres por características físicas, habilidades y experiencia sexual, asegurándose de que los compradores pudieran seleccionar exactamente lo que buscaban. Los compradores podían solicitar mujeres con habilidades específicas, como tocar el laúd o hablar ciertos idiomas, lo que aumentaba su valor en el mercado. Este nivel de personalización convertía a las mujeres en productos hechos a medida, diseñados para satisfacer los deseos de los compradores más exigentes. Las mujeres esclavizadas no solo enfrentaban explotación sexual, sino también un trabajo doméstico agotador. Muchas eran obligadas a realizar tareas interminables en los hogares de las élites otomanas, desde limpiar y cocinar hasta cuidar a los hijos de sus amos. Estas tareas no ofrecían respiro. Las mujeres debían estar disponibles en todo momento, tanto para el trabajo físico como para el abuso sexual. Los registros muestran que las esclavas domésticas trabajaban hasta 16 horas al día, a menudo sin descanso adecuado ni alimentación suficiente. Las que enfermaban o se debilitaban eran reemplazadas sin contemplaciones, vendidas a trabajos aún más duros o abandonadas a su suerte. El sistema estaba diseñado para exprimir cada gota de utilidad de estas mujeres antes de descartarlas. Las leyes otomanas reforzaban esta deshumanización. Aunque el Islam prohibía esclavizar a musulmanes, las mujeres capturadas de tierras no musulmanas
eran consideradas legítimas para la esclavitud. Esta distinción religiosa proporcionaba una justificación moral para la explotación, permitiendo a los otomanos mantener una fachada de piedad mientras perpetuaban atrocidades. Los tribunales otomanos rara vez intervenían en casos de abuso contra esclavas, ya que éstas no tenían derechos legales. Si una esclava intentaba escapar, enfrentaba castigos severos, que incluían azotes, encarcelamiento o incluso la muerte. La falta de protección legal dejaba a las mujeres completamente a merced de sus dueños, quienes tenían un control absoluto sobre sus vidas. Los harenes, a menudo idealizados como lugares de lujo y seducción, eran en realidad prisiones psicológicas. Las mujeres vivían en un estado constante de miedo y competencia, sabiendo que su supervivencia dependía de complacer a sus amos. Las rivalidades dentro del harem eran fomentadas deliberadamente para evitar que las mujeres formaran alianzas. Las que lograban ascender en la jerarquía, como las concubinas favoritas del sultán, podían obtener ciertos privilegios, pero incluso estas mujeres vivían bajo una presión constante para mantener su posición. La vida en el harem era una lucha diaria por la supervivencia, donde la traición y la manipulación eran herramientas necesarias para evitar caer en desgracia. La educación de las esclavas no era un acto de bondad, sino una inversión. Las mujeres seleccionadas para el harem imperial recibían instrucción en música, danza y etiqueta. Pero este entrenamiento tenía un solo propósito: aumentar su valor como objetos de placer. Las niñas más jóvenes, a menudo capturadas a los 6 o 7 años, eran moldeadas desde una edad temprana para aceptar su destino. Este proceso de condicionamiento destruía cualquier sentido de identidad o agencia, convirtiendo a las niñas en autómatas que cumplían con las expectativas de sus amos. Las mujeres mayores que supervisaban este entrenamiento eran a menudo antiguas esclavas que habían internalizado el sistema, perpetuando el ciclo de opresión. Las consecuencias psicológicas de esta vida eran devastadoras. Muchas mujeres desarrollaban síntomas de lo que hoy diagnosticaríamos como trastorno de estrés postraumático, la constante amenaza de violencia, la pérdida de sus familias y la negación de su humanidad dejaban cicatrices profundas que duraban toda la vida. Incluso aquellas que eventualmente obtenían la libertad luchaban por reintegrarse en la sociedad, enfrentando estigma y rechazo. La sociedad otomana estaba estructurada para mantener a las esclavas en un estado de sumisión perpetua, asegurando que nunca pudieran escapar completamente de las sombras de su pasado. La normalización de estas prácticas no se limitaba a las élites. Incluso los hogares de clase media poseían esclavas, considerándolas un símbolo de estatus. La posesión de una esclava era vista como una señal de riqueza y poder, y las familias competían por adquirir mujeres que pudieran exhibir como trofeos. Esta mentalidad permeaba todos los niveles de la sociedad otomana, convirtiendo la esclavitud femenina en una norma cultural aceptada. Las mujeres esclavizadas no solo eran explotadas por sus dueños, sino también por la sociedad en general, que veía su sufrimiento como un hecho inevitable de la vida. Los mercados de esclavos no eran solo lugares de transacción, eran espectáculos públicos diseñados para reforzar la supremacía de las élites otomanas. Las mujeres eran exhibidas en plataformas, a menudo desnudas, mientras los compradores las evaluaban como si fueran mercancías. Estos eventos atraían a multitudes, incluidos comerciantes, funcionarios y curiosos, que participaban en la humillación pública de las esclavas. La normalización de estas prácticas públicas desensibilizaba a la población, haciendo que la esclavitud pareciera una parte natural del orden social. La burocracia otomana desempeñaba un papel crucial en la perpetuación de este sistema. Los registros de los mercados de esclavos muestran una obsesión por el detalle, con documentos que especificaban el origen, la edad, el estado físico y las habilidades de cada mujer. Estos registros no solo facilitaban el comercio, sino que también servían como una herramienta de control, asegurando que las esclavas pudieran ser rastreadas y revendidas con facilidad. La sofisticación de este sistema refleja la importancia económica de la esclavitud para el imperio, que generaba ingresos significativos a través de impuestos y tarifas asociados con el comercio de esclavos.
Las mujeres esclavizadas eran vistas como activos financieros, no como seres humanos con derechos o dignidad. La economía del Imperio Otomano dependía en gran medida de este comercio. Las esclavas no solo servían como mano de obra doméstica y sexual, sino que también contribuían a la producción económica a través de su trabajo en talleres y hogares. Las mujeres que trabajaban en la producción de textiles, por ejemplo, generaban productos que se vendían en los mercados otomanos, enriqueciendo aún más a sus dueños. Esta explotación económica estaba intrínsecamente ligada a la explotación sexual, ya que las mujeres eran valoradas tanto por su productividad como por su capacidad para satisfacer los deseos de sus amos. El sistema estaba diseñado para maximizar el beneficio a expensas de la humanidad de las esclavas, convirtiéndolas en engranajes de una máquina económica implacable. Si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. El comercio de esclavas en el Imperio Otomano no era un subproducto accidental de la guerra o la conquista. Era una industria cuidadosamente orquestada que alimentaba la economía y la estructura social del imperio. Los mercados de esclavos, como el Avret Pasaru en Estambul, eran centros comerciales bulliciosos, comparables a los mercados modernos de bienes de lujo. Estos mercados no solo vendían mujeres, sino que también ofrecían una experiencia de compra personalizada, con comerciantes que actuaban como intermediarios expertos, conocedores de las preferencias de sus clientes. Los compradores podían especificar exactamente lo que querían: una niña virgen para el harem, una mujer joven para el servicio doméstico o una esclava con habilidades específicas, como bordado o canto. Los comerciantes garantizaban la calidad de su mercancía, ofreciendo reembolsos o reemplazos si las mujeres no cumplían con las expectativas. Esta profesionalización del comercio humano era un reflejo de la aceptación generalizada de la esclavitud en la sociedad otomana. La esclavitud femenina no era un secreto oculto en las sombras, era una práctica pública, celebrada como un signo de prosperidad y poder. Las élites otomanas exhibían a sus esclavas como símbolos de estatus. Al igual que hoy en día, alguien podría presumir de un automóvil de lujo o una mansión. Pero detrás de esta fachada de prestigio, las mujeres esclavizadas vivían en un estado constante de terror y sumisión. Sus vidas estaban dictadas por los caprichos de sus dueños, quienes podían decidir en cualquier momento venderlas, abusar de ellas o deshacerse de ellas. La falta de autonomía era absoluta. Las esclavas no tenían derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus hijos o su futuro. Los hijos nacidos de estas relaciones forzadas eran a menudo separados de sus madres al nacer, vendidos a otros hogares o criados como esclavos dentro del mismo hogar. Esta práctica no solo destruía los lazos familiares, sino que también aseguraba que la siguiente generación de esclavos perpetuara el sistema. Las mujeres esclavizadas enfrentaban un dilema imposible. Resistir significaba castigos brutales, mientras que la sumisión significaba la pérdida total de su identidad. Muchas optaban por la disociación psicológica como una forma de supervivencia, desconectándose de sus emociones para soportar el abuso constante. Los relatos de viajeros europeos que visitaron el Imperio Otomano en los siglos XVI y XVII describen a las esclavas como figuras trágicas, cuyos ojos reflejaban una resignación profunda y una pérdida de esperanza. Estas mujeres no solo eran víctimas de sus dueños, sino también de un sistema que las deshumanizaba a cada paso. La religión jugaba un papel central en la justificación de estas prácticas. Los eruditos islámicos otomanos emitían fatwas que legitimaban la esclavitud y el abuso sexual de mujeres no musulmanas, argumentando que era un derecho divino de los fieles. Estas fatwas no eran meras opiniones, eran edictos que moldeaban la política y la práctica del imperio. Los mercados de esclavos operaban bajo la bendición de las autoridades religiosas, que veían el comercio humano como una extensión de la conquista islámica. Esta justificación religiosa creaba una barrera moral que impedía cualquier cuestionamiento del sistema, ya que oponerse a la esclavitud era visto como un desafío a la voluntad divina. Las mujeres esclavizadas, por lo tanto, no solo luchaban contra sus captores, sino también contra una ideología que las condenaba a la servidumbre eterna.
La logística del comercio de esclavas era un testimonio de la eficiencia del Imperio Otomano. Las rutas comerciales conectaban los mercados de esclavos con regiones tan lejanas como el África subsahariana, el Cáucaso y los Balcanes. Los barcos que transportaban esclavas estaban diseñados específicamente para maximizar el espacio y minimizar las pérdidas, con compartimentos estrechos donde las mujeres eran hacinadas como carga. Los registros muestran que los capitanes de estos barcos mantenían un conteo meticuloso de sus cargamentos, asegurándose de que cada mujer llegara viva al mercado para maximizar las ganancias. Las caravanas terrestres eran igualmente brutales, con mujeres forzadas a marchar en cadenas bajo el sol abrasador o el frío glacial, sin acceso a comida o agua adecuadas. La mortalidad en estas rutas era alta, pero los traficantes consideraban estas pérdidas como un costo aceptable del negocio. Una vez en el mercado, las mujeres eran sometidas a un proceso de evaluación humillante. Los compradores, acompañados por médicos o inspectores, examinaban cada aspecto del cuerpo de las esclavas, desde su dentadura hasta sus órganos reproductivos. Estas inspecciones no solo eran invasivas, sino que también se realizaban en público, frente a multitudes que se reunían para presenciar el espectáculo. La virginidad era un factor clave en el precio de una esclava, y los exámenes para verificarla eran realizados por médicos que emitían certificados oficiales. Estos certificados, junto con otros documentos, formaban parte de un sistema burocrático que rastreaba cada transacción, desde la captura hasta la venta final. Los impuestos generados por estas transacciones eran una fuente significativa de ingresos para el Estado otomano, lo que demuestra cómo la esclavitud estaba profundamente integrada en la economía imperial. Las mujeres esclavizadas no solo eran explotadas por sus dueños individuales, sino también por el Estado, que se beneficiaba directamente de su sufrimiento. Las condiciones en los hogares donde las esclavas eran enviadas variaban, pero todas compartían un elemento común: la completa falta de derechos. En los hogares de las élites, las esclavas podían ser tratadas con un cierto grado de benevolencia si complacían a sus amos, pero esta benevolencia era condicional y podía desaparecer en cualquier momento. Las esclavas domésticas trabajaban incansablemente, realizando tareas que iban desde la limpieza hasta el cuidado de los niños. Las que eran destinadas al servicio sexual enfrentaban un destino aún más cruel, ya que estaban obligadas a estar disponibles en todo momento para satisfacer los deseos de sus dueños. Los registros otomanos muestran casos de mujeres que eran vendidas repetidamente, pasando de un amo a otro, hasta que su salud o belleza se desvanecían, momento en el que eran descartadas. La sociedad otomana no ofrecía ninguna red de apoyo para estas mujeres. Las que lograban sobrevivir a años de esclavitud a menudo eran liberadas en la vejez, pero sin recursos ni familia. Muchas terminaban en la indigencia. Las que intentaban escapar enfrentaban castigos brutales, que incluían mutilaciones o la muerte. Los tribunales otomanos no ofrecían justicia para las esclavas. Cualquier queja contra un amo era desestimada, ya que las esclavas no tenían estatus legal. Esta falta de protección legal aseguraba que las mujeres esclavizadas permanecieran en un estado de vulnerabilidad perpetua, sin esperanza de redención o escape. La normalización de estas prácticas era tan completa que incluso las mujeres libres en la sociedad otomana participaban en el sistema. Las esposas de las élites a menudo supervisaban a las esclavas en sus hogares, a veces infligiendo castigos severos para mantener el orden. Esta complicidad reflejaba cómo la esclavitud estaba profundamente arraigada en la cultura otomana, donde incluso aquellos que podrían haber mostrado empatía eran cooptados por el sistema. Las mujeres esclavizadas, por lo tanto, no solo enfrentaban la opresión de sus amos, sino también la indiferencia de una sociedad que veía su sufrimiento como algo natural. La esclavitud femenina en el Imperio Otomano no era solo un sistema de explotación, era una demostración de poder. Al deshumanizar a las mujeres, el imperio reforzaba las jerarquías sociales y mantenía el control sobre las poblaciones conquistadas. Las mujeres esclavizadas eran un recordatorio constante de las consecuencias de la derrota.
un símbolo de la supremacía otomana sobre los pueblos subyugados. Este sistema no solo destruía a las mujeres individuales, sino que también fracturaba comunidades enteras, dejando cicatrices que perduraron durante generaciones. Si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. La esclavitud femenina en el Imperio Otomano no era solo un sistema económico o social, era una herramienta de control político y cultural que moldeaba la vida de millones de personas. Las mujeres esclavizadas no eran vistas como individuos con derechos o aspiraciones, sino como instrumentos para consolidar el poder imperial. Cada conquista otomana traía consigo una nueva ola de mujeres capturadas, cuya esclavitud servía como un recordatorio tangible de la dominación del imperio sobre sus enemigos. Las campañas militares, como la conquista de los Balcanes o las incursiones en el Cáucaso, estaban diseñadas para maximizar la captura de mujeres, que luego eran integradas en la economía y la sociedad otomanas como esclavas. Estas mujeres no solo eran despojadas de su libertad, sino también de su cultura, su religión y su identidad, forzadas a asimilarse a un sistema que las deshumanizaba. La asimilación forzada era una parte clave del sistema de esclavitud. Las mujeres capturadas, especialmente las más jóvenes, eran sometidas a un proceso de reeducación que buscaba borrar cualquier rastro de su vida anterior. Se les asignaban nuevos nombres, a menudo turcos o árabes, y se les obligaba a convertirse al Islam. Este proceso no era solo práctico, sino también simbólico. Al despojar a las mujeres de su identidad cultural, el imperio aseguraba su sumisión total. Las niñas capturadas a una edad temprana eran particularmente vulnerables, ya que carecían de los recuerdos o la fuerza para resistir este proceso. Muchas crecían sin conocer su lengua materna o su historia familiar, convirtiéndose en productos moldeados para servir a los intereses otomanos. Este proceso de deshumanización no terminaba con la conversión religiosa. Las mujeres eran entrenadas para cumplir roles específicos dentro del hogar o el harem, desde sirvientas hasta concubinas. Las que mostraban talento para la música, la danza o la poesía eran valoradas más alto, pero este privilegio venía con un costo. Estas mujeres enfrentaban una presión constante para mantener su apariencia y habilidades, sabiendo que cualquier fallo podía resultar en su venta a un amo menos benevolente o su abandono. La vida de una esclava estaba marcada por la incertidumbre. Incluso aquellas que alcanzaban un estatus elevado dentro del harem vivían con el temor constante de ser reemplazadas. Los harenes no eran solo prisiones físicas, sino también psicológicas. Las mujeres vivían en un estado de vigilancia constante, donde cada acción era observada y juzgada. Las rivalidades entre las esclavas eran fomentadas por los eunucos y las mujeres mayores que supervisaban el harem, creando un ambiente de desconfianza y traición. Las mujeres que lograban ganarse el favor del sultán o de un amo poderoso podían obtener ciertos privilegios, como mejores alojamientos o comida, pero estos privilegios eran frágiles y dependían enteramente de la voluntad de sus amos. La mayoría de las mujeres en el harem nunca alcanzaban este estatus y vivían en condiciones de extrema precariedad, con acceso limitado a alimentos, ropa o atención médica. La explotación sexual era el núcleo del sistema de esclavitud femenina. Las mujeres esclavizadas eran vistas como propiedad sexual, disponibles para sus amos en cualquier momento. Los registros otomanos muestran que los hombres podían tener relaciones sexuales con cualquier esclava que poseyeran, sin restricciones legales o morales. Esta práctica no solo era tolerada, sino también incentivada, ya que los hijos nacidos de estas relaciones podían ser reconocidos como legítimos, lo que aumentaba el estatus del amo. Las mujeres, sin embargo, no tenían ningún control sobre estos embarazos o el destino de sus hijos. Muchas veían a sus bebés separados de ellas al nacer, vendidos o criados como esclavos en otros hogares. Esta separación era una forma deliberada de quebrar los lazos emocionales y mantener a las mujeres en un estado de sumisión. El impacto de esta explotación se extendía más allá de las mujeres individuales. Las comunidades de donde provenían estas mujeres, ya fueran aldeas cristianas en los Balcanes o tribus del Cáucaso,
sufrían un trauma colectivo al perder a sus mujeres y niñas. Estas pérdidas debilitaban la estructura social de estas comunidades, dificultando su capacidad para resistir la dominación otomana. La esclavitud femenina, por lo tanto, no solo era una herramienta de explotación, sino también una estrategia de conquista cultural, diseñada para erosionar la identidad y la resistencia de los pueblos subyugados. La economía del Imperio Otomano dependía en gran medida de la esclavitud. Las esclavas no solo servían como mano de obra doméstica y sexual, sino que también contribuían a la producción económica. Muchas trabajaban en talleres textiles, produciendo telas que se vendían en los mercados otomanos. Estas mujeres eran esenciales para la economía imperial, pero su trabajo era invisibilizado, ya que no recibían ninguna compensación ni reconocimiento. Los ingresos generados por su trabajo iban directamente a sus amos o al Estado, que cobraba impuestos sobre cada transacción relacionada con la esclavitud. Este sistema económico aseguraba que la esclavitud fuera una fuente constante de riqueza para el imperio, mientras que las mujeres esclavizadas eran mantenidas en un estado de pobreza y dependencia. La burocracia otomana era un pilar clave de este sistema. Los registros de los mercados de esclavos muestran una obsesión por el detalle, con documentos que especificaban el origen, la edad, el estado físico y las habilidades de cada mujer. Estos registros no solo facilitaban el comercio, sino que también servían como una herramienta de control, asegurando que las esclavas pudieran ser rastreadas y revendidas con facilidad. Los certificados de propiedad, que detallaban las características de cada esclava, eran tratados con la misma seriedad que los títulos de propiedad de tierras o bienes. Esta burocracia reflejaba la importancia de la esclavitud para el imperio, que veía a las mujeres esclavizadas como activos financieros esenciales. La normalización de la esclavitud femenina permeaba todos los niveles de la sociedad otomana. Incluso los hogares de clase media poseían esclavas, considerándolas un símbolo de estatus. La posesión de una esclava era vista como una señal de riqueza y poder, y las familias competían por adquirir mujeres que pudieran exhibir como trofeos. Esta mentalidad convertía a las esclavas en objetos de consumo, despojándolas de su humanidad en los ojos de la sociedad. Las mujeres esclavizadas no solo eran explotadas por sus dueños, sino también por una cultura que veía su sufrimiento como un hecho inevitable de la vida. Los mercados de esclavos eran espectáculos públicos diseñados para reforzar la supremacía de las élites otomanas. Las mujeres eran exhibidas en plataformas, a menudo desnudas, mientras los compradores las evaluaban como si fueran mercancías. Estos eventos atraían a multitudes, incluidos comerciantes, funcionarios y curiosos, que participaban en la humillación pública de las esclavas. La normalización de estas prácticas públicas desensibilizaba a la población, haciendo que la esclavitud pareciera una parte natural del orden social. Las mujeres esclavizadas, por lo tanto, no solo enfrentaban la opresión de sus amos, sino también la indiferencia de una sociedad que veía su sufrimiento como algo normal. La esclavitud femenina no solo destruía a las mujeres individuales, sino que también fracturaba comunidades enteras. Las aldeas que perdían a sus mujeres y niñas quedaban debilitadas, incapaces de mantener su cohesión social o resistir la dominación otomana. Este impacto colectivo era una parte deliberada del sistema, diseñado para asegurar la sumisión de los pueblos conquistados. Las mujeres esclavizadas eran un recordatorio constante de las consecuencias de la derrota, un símbolo de la supremacía otomana sobre los pueblos subyugados. Las cicatrices de este sistema perduraron durante generaciones, afectando no solo a las mujeres esclavizadas, sino también a sus comunidades y descendientes. La historia de la esclavitud femenina en el Imperio Otomano es un testimonio de cómo el poder puede corromperse hasta el punto de normalizar las peores atrocidades. Este sistema no era un accidente histórico, sino una elección deliberada, respaldada por leyes, religión y cultura. Las mujeres esclavizadas eran las víctimas de un imperio que priorizaba el poder y la riqueza sobre la humanidad. Si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. El legado de la esclavitud femenina en el Imperio Otomano no termina con el colapso del imperio en 1922.
Las cicatrices de este sistema persisten en las historias no contadas, los traumas transmitidos a través de generaciones y las comunidades que aún lidian con las consecuencias de siglos de explotación. Las mujeres esclavizadas no solo perdían su libertad, sino también su lugar en la historia. Sus nombres, sus historias y sus luchas fueron borrados por un sistema que las reducía a objetos. Sin embargo, los archivos otomanos, los relatos de viajeros y las evidencias arqueológicas recientes nos permiten reconstruir fragmentos de sus vidas, recordándonos la importancia de no olvidar. La esclavitud femenina era más que una práctica económica. Era una demostración de poder, una forma de mostrar la supremacía del imperio sobre los pueblos conquistados. Cada mujer esclavizada era un símbolo de la victoria otomana, un trofeo que reforzaba la jerarquía social y cultural del imperio. Este sistema no solo deshumanizaba a las mujeres, sino que también desensibilizaba a la sociedad otomana, que aceptaba estas atrocidades como una parte normal de la vida. La normalización de la esclavitud femenina era tan completa que incluso las generaciones posteriores, tanto dentro como fuera del imperio, a menudo ignoraban o minimizaban su impacto. Los relatos históricos tradicionales se han centrado en las glorias del Imperio Otomano, sus conquistas, su arte, su arquitectura, mientras relegan la esclavitud a una nota al pie de página. Pero las mujeres esclavizadas no eran una nota al pie. Eran un pilar central del sistema imperial, cuya explotación sostenía la economía, la cultura y el poder del imperio. Las evidencias arqueológicas recientes, como los hallazgos en los antiguos mercados de esclavos de Estambul, han arrojado nueva luz sobre la escala de este sistema. Los restos de cadenas, celdas y documentos encontrados en sitios como el Abret Pasaru confirman que el comercio de esclavas era una operación masiva, cuidadosamente organizada y profundamente arraigada en la sociedad otomana. Estos hallazgos nos obligan a enfrentar la realidad de lo que significaba ser una mujer esclavizada, una vida de sufrimiento constante, sin esperanza de escape o redención. Los testimonios de viajeros europeos, como los de Lady Mary Wortley Montagu en el siglo XVIII, ofrecen una visión externa de los harenes y mercados de esclavos. Aunque a menudo sesgados por sus propias perspectivas culturales, estos relatos describen un sistema de explotación que era imposible de ignorar. Las mujeres esclavizadas eran vistas como mercancías, exhibidas y vendidas como si fueran objetos, mientras que la sociedad otomana celebraba esta práctica como un signo de su grandeza. La desconexión entre la opulencia de los palacios otomanos y la miseria de las esclavas es un recordatorio de cómo el lujo puede construirse sobre el sufrimiento humano. La esclavitud femenina también tuvo un impacto duradero en las comunidades de origen de estas mujeres. Las aldeas cristianas de los Balcanes, las tribus del Cáucaso y las comunidades africanas que perdían a sus mujeres enfrentaban una devastación cultural y social. La pérdida de mujeres, que a menudo eran las encargadas de transmitir la cultura y las tradiciones, debilitaba la identidad de estas comunidades, haciéndolas más vulnerables a la asimilación otomana. Este impacto colectivo era una parte deliberada del sistema, diseñado para erosionar la resistencia de los pueblos conquistados. Las mujeres esclavizadas no solo perdían su libertad, sino también su capacidad para preservar su herencia cultural, dejando un vacío que persiste en muchas regiones hasta el día de hoy. La religión, que debería haber sido una fuente de consuelo, fue cooptada para justificar la esclavitud. Los eruditos islámicos otomanos argumentaban que la esclavitud de mujeres no musulmanas era una forma de salvar sus almas, al convertirlas al Islam y civilizarlas. Esta narrativa religiosa no solo legitimaba la esclavitud, sino que también creaba una barrera para cualquier reforma. Los intentos de cuestionar el sistema eran vistos como un ataque a la fe, lo que hacía imposible cualquier cambio significativo dentro del marco religioso otomano. Esta justificación religiosa era particularmente cruel, porque despojaba a las mujeres esclavizadas de cualquier esperanza de justicia divina, dejándolas sin refugio espiritual o terrenal. La burocracia otomana, con su obsesión por el registro y la documentación, dejó un rastro de evidencia que hoy nos permite entender la magnitud de este sistema.
Los archivos otomanos contienen miles de documentos que detallan la venta, transferencia y explotación de mujeres esclavizadas. Estos documentos, escritos con una frialdad clínica, revelan cómo las mujeres eran reducidas a números y descripciones, tratadas como mercancías en lugar de seres humanos. La precisión de estos registros es un testimonio de la eficiencia del sistema, pero también de su inhumanidad. Cada línea en estos documentos representa una vida destruida, una historia silenciada. La caída del Imperio Otomano en 1922 marcó el fin oficial de la esclavitud, pero no borró sus consecuencias. Las mujeres que sobrevivieron a la esclavitud enfrentaban un futuro incierto, a menudo sin familia, hogar o medios para sobrevivir. Muchas fueron liberadas en la vejez, cuando ya no eran útiles para sus amos, y terminaban en la indigencia. Las que intentaban reintegrarse en sus comunidades de origen enfrentaban estigma y rechazo, ya que su pasado como esclavas las marcaba como impuras. Este estigma persiste en algunas culturas hasta el día de hoy, donde los descendientes de esclavos enfrentan discriminación basada en su ascendencia. La esclavitud femenina en el Imperio Otomano nos enseña una lección crucial sobre la fragilidad de la humanidad frente al poder. Este sistema no era una aberración, sino una elección deliberada, respaldada por leyes, religión y cultura. Nos recuerda que la civilización, con toda su grandeza, puede construirse sobre la opresión de los más vulnerables. Las mujeres esclavizadas eran las víctimas de un imperio que priorizaba el poder y la riqueza sobre la dignidad humana. Sus historias no son solo un capítulo oscuro de la historia, son un llamado a la acción para asegurarnos de que tales atrocidades no se repitan. Al recordar estas historias, honramos a las mujeres que sufrieron en silencio, cuyas vidas fueron robadas por un sistema que las veía como menos que humanas. La esclavitud femenina en el Imperio Otomano no es solo una tragedia del pasado, es un recordatorio de la importancia de luchar por la justicia y la igualdad en el presente. Las lecciones de este sistema nos obligan a cuestionar las estructuras de poder que permiten la explotación, ya sea en forma de esclavitud moderna, trata de personas o cualquier otra forma de opresión. Las mujeres esclavizadas del Imperio Otomano no tuvieron voz en su tiempo, pero nosotros podemos darles una voz hoy al contar sus historias y reconocer su humanidad. La historia no es solo un relato de hechos, es una advertencia y una responsabilidad. Depende de nosotros asegurarnos de que estas historias no queden en la sombra, que las vidas de estas mujeres sean recordadas y que sus sufrimientos no hayan sido en vano. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.